Listo. ¿Cómo te sientes estando acá, haciendo esto? Desde luego estoy muy nerviosa, pero haría lo que fuera por salvar a otra persona de pasar por lo que pasé yo. Lo que me pasó a mí me afecta todos los días porque, en términos físicos, sufro mucho dolor. Ya no puedo hacer todo lo que hacía antes. Es la primera vez que estoy tanto tiempo fuera de la cama en 2 años. No me gusta mucho salir ni estar con gente, no quiero que se me vea la cara porque todos me miran. Él me sigue atormentando todos los días. ¡Abby! ¡No! Emergencias, envío a la policía, los bomberos o una ambulancia. ¡Ayúdenme! ¡Le disparó! ¡Le ¿Dónde se disparó! encuentra? ¡Le disparó! ¡Brian le disparó a mi hija! ¡Por favor! Tranquilo, Styles, tranquilo. No pasa nada. Sigue respirando. Ahí vienen. Sigue respirando. Sigue respirando. Sigue respirando. Sigue respirando. Vamos, respira hondo. Respira hondo. Respira. Fue mucho. Sí, eso fue mucho. La Casa del Mal. Mi novio de la secundaria se llamaba Brian States. Empezamos a salir a mis 13 años. Nuestro primer contacto fue volviendo yo a mi casa. Él empezó a escribirme mientras iba detrás de mí y me pareció raro, pero pensé que tal vez era tímido. Me habló al otro día y terminamos congeniando y siendo amigos un tiempo, y luego nos pusimos de novios. Cuando conocí a Brian era encantador, era muy encantador. Me hacía regalos y, ya saben, me trataba como si fuera una princesa. Era siempre una aventura, ¿me entienden? Y creo que eso es lo que me gustaba y me atraía de él. Era aventurero y al principio siempre era una persona alegre y decidida y me gustaba la energía que irradiaba. No era como nadie que hubiera conocido antes. Un día estábamos volviendo de la escuela y me sonó el teléfono. Brian se fijó y vio que era un muchacho. ¿Con quién hablas? Me revisó el teléfono y supongo que no le gustó lo que vio. No era más que un amigo. Y se enfadó. Y cuando lo miré a los ojos, fue como si su personalidad y su alma se hubieran esfumado. Como cuando se apaga algo bajando un interruptor. Y luego me apretó el brazo tan fuerte que me dejó un hematoma. No supe bien cómo reaccionar. Sentí que me quedé petrificada. No era la misma persona que conocía yo. Me dijo que no podía hablar con otros muchachos de la escuela. Tampoco podía escribirles.
nada. No quiero que hables con nadie más. Y con el tiempo hasta me controlaba la ropa. Si me ponía algo que no le gustaba, me castigaba por eso. Controlaba casi todo lo que hacía, hasta en la escuela. Siempre se disculpaba. Me regalaba flores y me llevaba regalos a la escuela, me compraba libros y cosas que me gustaban con la idea de disculparse o resarcirse, pero la verdad no se puede perdonar algo así. Eso me dolía mucho y lo cierto es que me sentía siempre mal porque yo lo quería. Diría que siempre quise sentirme querida y siempre quise que me tratara como yo lo trataba a él, si es que tiene sentido. Él vivía pensando que yo salía o hablaba con otros muchachos. Era muy inseguro y nunca jamás me creía. La violencia física no tardó en empeorar. Empezó a golpearme, me arrojaba cosas, también me gritaba con mucha furia por cualquier pequeñez. Una vez que empezó el maltrato, me parecía normal. No sentía nada y me decía a mí misma que era parte del día, que lo soportara y siguiera adelante. Se volvió una persona que desconocía y una persona a la que le tenía terror todos los días. Con el tiempo la gente empezó a notarlo. Un profesor me llevó a un costado y me dijo, no me parece que esto esté bien. La forma en que te trata no está bien. La forma en que te sujetó no está bien. Brian me había golpeado la noche anterior por una tontería y yo tenía hematomas en las 2 piernas. Él se dio cuenta y me habló al respecto. Me sentí avergonzada, pero mentí para protegerlo. Ya saben, los profesores lo dejaron pasar, pero ojalá lo hubieran reportado o tomado alguna medida. De a poco, Brian dejó de ser la persona divertida e impredecible que yo quería y empezó a ser la persona que era. Yo nunca tuve una personalidad fuerte. Siempre fui tímida y callada, de esas personas conciliadoras. Y si puedo preservar la armonía de algún modo, prefiero eso. Un día, Brian estaba en mi casa y vi que le llegó un mensaje de una muchacha al teléfono. Me dije, ok, voy a fijarme qué dice. Ella preguntaba, ¿a qué hora nos vemos hoy? Y enseguida me puse mal porque había soportado mucho y que me traicionara, viéndose a escondidas con otra muchacha, la verdad, fue un golpe muy fuerte y muy doloroso. Tomé una fotografía con mi teléfono. Yo la tenía mucho miedo, así que no le dije nada. Esperé a que se fuera y le envié un mensaje. El mensaje decía, vi lo que te escribió la otra. Sé que vas a verte con ella más tarde. Tomé una fotografía con mi teléfono, tengo la prueba, puedes borrar todo pero no negarlo. Le dije, ya saben, se acabó, no quiero seguir con esto y ya déjame en paz. Me dio mucha satisfacción poder decirle, ya saben, se acabó. No quiero seguir con esto, no te quiero más en mi vida y no tengo por qué soportar esto. Pero enseguida volvió a controlarme. No vamos a separarnos. Me dijo que si llegaba a dejarlo, iba a imprimir las fotografías que le había enviado. Todos sabrán que lo hiciste. Había cometido el error de enviarle fotografías desnuda, porque era una chiquilla y la verdad no pensé en las consecuencias. Y él me dijo que iba a difundirlas por toda la escuela. Sentí indignación, mucha indignación. Fue sumamente aterrador. A los 13 no tenía idea de qué hacer ante eso.
no quería tener problemas con mi mamá ni mi papá por haber cometido ese error. Así que al final le escribí, está bien, lo siento. Ok, tú ganas, lo siento. Así que me quedé con él. Sentía que tenía que disculparme con él para que dejara de ser de ese modo. En todo momento, incluso después de los disparos, sentía que la culpa era mía. Sentía que yo era la que había obrado mal y que yo le había hecho daño a él. Me tenía convencida de que yo era la que actuaba mal. Si pudiera volver atrás y hablarme en ese momento, me diría que lo dejara para poder evitarme todo ese dolor, ese sufrimiento y ese calvario. Si pudiera volver atrás y decirle a la pequeña Abby que vale mucho y que es hermosa, no dudaría ni un segundo. No lo dejé porque tenía mis fotografías y me amenazó con difundirlas por toda la escuela. Y si me quedé con él fue sobre todo por ese motivo, pero después terminé enamorándome de él. Estaba muy enamorada de él. Tenía muchas ganas de ayudar a Brian porque sentía que no tenía a nadie. Me decía a mí misma que él estaba triste y tenía problemas y que él no sabía lo que era el amor verdadero y quería hacer que lo conociera. Nos mudamos juntos. Vivimos juntos desde los 14 años. Así que volvíamos a casa juntos. Íbamos a la escuela juntos. Teníamos clases todo el día juntos, íbamos a nadar juntos. No tenía un momento sola y éramos adolescentes. La única muestra de afecto que recibía de Brian era el sexo, y eso era todo. Yo le decía que no tenía ganas, pero él no aceptaba un no como respuesta. Nunca fue esa clase de persona. Lo único que se hacía era lo que quería él. Un día me había violado y me harté. Me dio rabia, porque yo no le tenía más que amor y respeto, así que ¿por qué me degradaba así? Brian. Él era consciente de sus actos y del daño que me hacía, pero no le importaba. No puedes tratarme así. ¿De qué estás hablándome? Me voy. Y le dije que estaba harta y enloqueció por completo. ¿Qué dices? Empezó a arrojar cosas por todo el apartamento. ¿Crees que otro va a soportarte? Me dio mucho miedo. ¡No te irás a ninguna parte! Me angustié mucho y así semidesnuda empaqué lo poco que tenía y me escapé. Él me tomó de atrás y quiso llevarme al apartamento por la fuerza. Pero de repente una vecina caritativa se interpuso y no lo dejó tocar. Y me fui con la idea de no volver a hablar con él. Y eso fue algo muy, muy, muy duro. Fue un día muy duro. Y me costó muchísimo poder irme ese día. Empezó a acosarme sin parar. Cada vez que iba a un lugar lo veía ahí. Cada vez que miraba por la ventana él estaba enfrente. Me enviaba mensajes de correo porque lo tenía bloqueado en todo lo demás y al tiempo me dijo que iba a suicidarse y me envió una imagen suya en la bañera con una hoja de afeitar. Una amiga mía se había suicidado a los 12 años.
y él sabía que eso iba a afectarme. Y terminé yendo a verlo para asegurarme de que estuviera bien. Lloraba y me decía que me amaba, que no quería estar en este mundo sin mí, y me hizo sentir muy mal por todo y que era mi culpa que estuviera pasándole eso. Le dije que la forma en que me trataba no estaba bien y que no quería tener una relación así. Y él me dijo, puedo cambiar y ser mejor persona. Y yo le creí todo. Y así me volvió a atrapar. Nos comprometimos en South Padre Island, en un viaje familiar. Él esperó a que toda mi familia se alejara y de pronto se arrodilló y sacó un anillo y yo dije que sí. Al tiempo fui a la tienda y compré una prueba de embarazo. Y cuando volví a casa no se lo conté a nadie porque no creía que fuera a dar positivo. Pero vi aparecer la segunda línea azul y me alegré mucho. En ese instante sentí mucha felicidad. Recuerdo que miré la prueba y casi se me cae porque me sorprendí mucho. Me di vuelta y Brian me decía, ¿Qué pasa? Y la vio y se quedó perplejo, diría. Fue raro. Nunca lo había visto de ese modo. No se le veía ninguna clase de emoción. Me dijo que él no quería ser papá. Varias veces mencionó la posibilidad de que abortara. Eso me destrozó por completo, porque yo siempre había querido un bebé. El convertirse en papá, la verdad, fue el comienzo del fin. Sin dudas disfruté mi embarazo. Lo disfruté mucho. Todo estuvo bien durante un largo tiempo. Vivimos con mis padres hasta el día anterior a que me indujeran el parto. Tenía la esperanza de que cuando naciera Styles pasáramos a ser una familia feliz, pero no fue lo que pasó. La vuelta del hospital fue normal. Todo estaba normal. Me dan un momento, no me siento bien. Claro. No me siento muy bien. ¿Grabando? Lo siento, es que estoy dolorida. ¿Sientes ¿Estás bien? dolor? Sí, por estar tanto sentada. Es que no salgo mucho de la cama, no estoy bien físicamente. Esto me cansa, pero acá estoy. Muy bien. Así que perdón si tengo que levantarme y caminar un poco. No hay problema. Entrevista 917, toma 7, seguimos. Yo no quería irme, pero él quería mudarse porque tenía problemas con mi familia. Discutía mucho con ellos. Después de que nació el bebé, no dejó que nadie viniera a conocerlo, a verlo, nada. Pasaron 5 meses hasta que mi hermano pudo conocer a mi hijo. Él me aisló de casi todo el mundo después de que nació el bebé. Enseguida se convirtió en un monstruo.
porque estábamos solos y no tenía nadie para ayudarme. Estaba tomando una ducha y él nunca alzaba al bebé ni lo vigilaba cuando yo me bañaba, así que lo dejé en la mecedora junto a la ducha, pero empezó a llorar. Llamé a Brian y le pedí que viniera y lo alzara. ¿Brian? Le grité, ¿me ayudas con el bebé? Y enseguida sentí mucho miedo porque pensé, no tendría ni que haber preguntado, ¿me entienden? Debería haber salido de la ducha. Entró muy molesto, corrió la cortina y me estranguló. En ese momento me tenía tomada del cuello con las 2 manos y casi me tenía levantada en el aire. Lo miré directo a los ojos y tenía los ojos negros. Estaba fuera de sí, era otra persona. Y me estranguló hasta desmayarme. ¡Despierta! ¡Oye! ¡Oye! ¡Despierta! ¡Escúchame! ¡Oye! Cuando me desperté estaba confundida. No entendía nada de nada, no sabía lo que estaba pasando. Él gritaba, el bebé lloraba. Ni siquiera sabía dónde estaba apenas me desperté. Me dio mucho miedo. Él no sentía el menor remordimiento. Yo no le importaba para nada. Sin dudas podría haberme matado ese día. Ese fue el fin. Estaba harta y decidí irme de ahí. Esperé a que se fuera a trabajar y llamé a toda mi familia. Les dije que estaba toda golpeada y que necesitaba ayuda y vinieron todos juntos. Le dejamos toda la casa vacía porque era todo mío y nos fuimos. Y cuando volvió del trabajo vio que no estaban las cosas, ni su hijo, ni su prometida. Yo ya había llegado al límite. No había nada que pudiera hacer o decir para hacerme volver. Tuve que dejar que lo visitara porque me obligaba la ley, pero de pronto pidió la tenencia. Era para hacerme daño. Me daba mucho miedo que no lo vigilara, ni le diera de comer, ni lo atendiera. Ese fue el conflicto durante mucho tiempo hasta que conocí a Jordan. Decidí empezar a salir otra vez. Creía que ya era hora y que estaba lista. Conocí a un muchacho que era muy apuesto y parecía dulce. Y terminamos congeniando al instante. Él me mostró lo que era el verdadero amor. Me abrazaba, me besaba, me mostró la ternura y el afecto. Y yo no conocía eso y no sabía que podía tenerlo. Me pidió que fuera a verlo para mostrarme lo que había preparado para el cumpleaños de mi hijo. Yo no quería ir a su casa porque me daba miedo, pero quería ver los dulces porque la fiesta era en unos días. Pasé a la cocina para ver los dulces, estaban muy lindos. Me di vuelta y me tomó del cabello. Me arrastró hasta la cama y ahí fue cuando abusó de mí. Yo esperé a que se acabara y luego, cuando él se fue a la cocina, tomé todas mis cosas y huí. Dejé a mi hijo ahí.
porque traté de irme lo más rápido posible. Soñaba con eso todas las noches. Eso me dejó bastante traumatizada. Al otro día le pedí a mi mamá que fuera a buscarlo. No pensaba acercarme a esa casa. Le prometí a Jordan que no iba a ir nunca más ahí. No me siento muy bien. Hoy vomité lo que comí en el almuerzo y ahora no me siento muy bien. ¿Necesitas un descanso, Abby? Sí, puede ser. Lo siento, sé que pasó poco tiempo, pero me siento mareada y tengo calor. Mejor hagamos una pausa. Ok, lo siento. No, descuida. ¿Estás bien? No, ¿Estás mareada? sí. Siento mucho dolor y ya no lo soporto. Bienvenida, Abby. Gracias. Toma, colócatelo en la blusa. Gracias. Adelante. Creo que la última vez que tuve que parar fue porque sentía mucho dolor y no había ninguna forma de que pudiera soportarlo. Además, fue un gran esfuerzo mental y no me lo esperaba. Y al final estaba quedándome dormida. Y para mí eso fue porque el recordar los traumas pasados me dejó sin energía. El dolor físico es algo momentáneo, ¿saben? Pero concientizar a los demás e impedir que sientan ese dolor es lo que más me interesa. Era muy importante para mí volver y terminar la entrevista porque quiero procurar que las demás mujeres y hombres puedan conocer mi historia y se aseguren de no hacer lo mismo que yo, de no equivocarse así. Quiero evitar que al menos una persona se sienta menos de lo que es. Esta soy yo. Esta es mi fotografía favorita de antes del ataque. Tenía el cabello de mi color favorito. También me había teñido las cejas. Y tenía una piel hermosa. Yo me creía la persona más fea. Y lo pienso ahora y desearía haber sabido la belleza natural que tenía. Es muy duro. De hecho, paso mucho tiempo mirando fotografías mías desde entonces. Ya no reconozco a la muchacha que era y diría que esta nueva persona que soy es con quien sueño ahora y todo eso, así que sí, es muy raro mirar mis fotografías de antes. Me pone triste, pero también me pone feliz. Esa mañana me levanté y le escribí a su papá para que lo dejara con mi mamá. Me subí al auto y fui a la casa de mi mamá donde ya tenía que estar mi hijo, pero no estaba ahí. Le escribí y me dijo que se le había roto la puerta de la camioneta y que no iba a poder llevar a Styles, que debía ir por él. Me parecía sospechoso, así que no quería ir, pero mi mamá me convenció de que fuéramos a buscarlo, de que Brian no tenía por qué, ya saben, mentir. Y ese fue nuestro error.
Fuimos hasta ahí en silencio. Él no dejaba de escribirle, preguntándole si yo iba en el auto con ella. ¿Está contigo? ¿Está contigo? ¿Está contigo? Y mi mamá le respondió sí, está conmigo. Y él no volvió a escribir. Entonces llegamos a su casa y ella se bajó del auto porque él le dijo que fuera a buscar el bebé. Ella fue hasta la puerta y yo tomé mi teléfono para escribirle a mi novio, Jordan. Yo sabía muy bien que no tenía que ir a su casa. Me sentía inquieta. No me sentí bien en toda esa mañana. Tenía que sacar a mi hijo de esa casa y eso era lo único que quería hacer. Y mientras le escribía a Jordan, oí 2 disparos. Levanté la mirada y vi su cara detrás del arma más grande que había visto en mi vida, pero tuve segundos para reaccionar. Y la tercera vez levanté las manos y traté de cubrirme la cara cuando giré. Y el disparo me atravesó los dedos y me dio en la cara. En los segundos siguientes, no sentí dolor. No sabía que me había disparado en otras 2 partes. Pensé que solo había sido en la cara. Así que traté de hacer presión sobre la herida, pero cuando llevé la mano ahí sentí que no había nada. Había un espacio vacío. Volví a bajar la mano y recuerdo que vi toda la sangre. Y luego recuerdo que giré mi cabeza lo que pude para buscar a mi mamá, porque quería saber dónde estaba mi hijo. No sabía si mi hijo estaba vivo en ese apartamento o no. Creo que eso fue lo más aterrador. Y oí su llanto. Y apenas lo oí llorar, supe que iba a seguir luchando. Porque no pensaba morirme con mi hijo ahí. Así que resistí todo lo que pude y vi a mi mamá cubrirlo con todo el cuerpo mientras bajaba corriendo por la escalera, tratando de protegerlo, ya que no sabíamos dónde estaba Brian. Vamos, quédate despierta. No te duermas. Por favor. Respira. Sigue respirando. Una de las últimas cosas que recuerdo es que mi mamá me tomó la mano y me pedía que no me muriera porque no sabía cómo seguir viviendo si no me tenía. Cariño. Cariño. Respira. Respira. Dense prisa. Y me desperté en el hospital casi una semana después. Ahí fue cuando sentí el dolor. Y no dejé de sentirlo nunca más desde ese momento. Abrí los ojos y me di cuenta de que me faltaba uno. Mi mamá estaba a mi lado. Levanté el brazo y me toqué el ojo y ella dijo, sí, lo perdiste, no pudieron salvártelo. Fue desgarrador, sin ninguna duda. Sentía que el mundo era la mitad de hermoso, y me sentí de ese modo durante mucho tiempo. Me disparó en la cara, el corazón y el pulmón, pero también le dio la ventanilla que estalló, así que fue como dispararme en todo el cuerpo al mismo tiempo. Por la traqueotomía no podía hablar. Apenas podía moverme. Todo el proceso de despertar fue muy traumático. Quería saber lo que le había pasado a él, dónde se había ido. Lo que pasó fue que a los 60 segundos de dispararme por tercera vez, Brian se disparó. Y fue un disparo fatal a la cabeza. Eso me provocó cierta tranquilidad, pero también mucho dolor. Y aún hoy no sé bien cómo asimilarlo. Siento ira en mi interior. Es casi como si se hubiera salido con la suya. Porque yo puedo contar mi historia las veces que quiera, pero él nunca va a saber lo que es ser la víctima. Nunca va a saber lo que es estar bajo el control de otro, ni que te digan qué usar o lo que debes hacer. O sea,
sentirse preso, ¿me entienden? Él nunca supo la forma en que me hizo sentir. Y en ese sentido, él se salió con la suya. Siempre nos contactamos con la policía cuando abordamos un caso, y ellos nos enviaron la llamada de emergencias. Nunca la escuché. ¿Quieres escucharla? Claro. Ok, ¿estás segura? Sí, de hecho, me gustaría escucharla. No sabía que era posible. Puede que me cueste mucho, ¿ok? Esta es la parte de lo que pasó que me falta. Es lo único que no recuerdo. Y ustedes están por revelármelo. Lo último que recuerdo es ella subiéndose al auto. ¡Abby! ¡No! Emergencias, envío a la policía, los bomberos o una ambulancia. ¡Ayúdenme! ¡Le disparó! ¡Le ¿Dónde se disparó! encuentra? ¡Le disparó! ¡Brian le disparó a mi hija! ¡Por favor! Tranquilo, Styles, tranquilo. No pasa nada. ¿Hola? Sí, señora, me estoy contactando. Aguarde un instante. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! Abby, respira. Cariño, respira. Cariño, respira. Dense prisa, por favor. Le disparó en la cara. A quemarropa 2 veces. Con una especie de Bien, rifle y señora, se fue ya le corriendo. envío una ambulancia. Aguarde, por favor, ¿ok? Aguarde. Voy a transferirla con los paramédicos. Sigue respirando. Ahí vienen. Sigue respirando. Sigue respirando. Sigue respirando. Sigue respirando. Vamos. Respira hondo. Respira hondo. Respira. Vaya. Wow. Se me oye respirar. Se oye a mi hijo llorando. Y ella mantuvo la calma. Nunca sentí tanto orgullo. Esa era la única parte que me faltaba. Gracias. Gracias por mostrármelo. Necesitaba llenar ese espacio en blanco. Ahora siento mucha más empatía por mi mamá. Estaba muy enfadada con ella por hacerme ir ese día. Pero es que tampoco sabía por lo que había pasado ella. Sí, eso fue mucho. Ya había sufrido depresión, pero ahora tengo trastorno depresivo mayor, trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizada y ataques de pánico. Y no tenía nada de eso antes del hecho. Los detonantes son los ruidos fuertes repentinos. Cuando oigo gritos o estoy en un ambiente muy alborotado, me siento muy abrumada. Quiero que la gente sepa que puede pasarle a cualquiera, a algún conocido, y quiero dejar en claro que el terminar la relación no implica estar a salvo. Te genera mucha incomodidad y mucho miedo tratar de volver a encontrarte cuando te perdiste a ti mismo durante 8 años. Yo crecí al lado de ese hombre. Nunca llegué a ser yo misma. Desde un principio me educó para que fuera la persona que quería él. Y ahora que soy libre, me cuesta mucho, ya saben, tomar mis propias decisiones y el saber lo que quiero, lo que me gusta y qué es lo que me hace feliz. Y es confuso para los demás porque dicen, ¿cómo puede ser que no sepas lo que quieres? Y es porque nunca me lo pregunté, nunca forjé mi personalidad.
Pasé por tantas cirugías que ya casi perdí la cuenta. Me operaron 2 veces del corazón. Me operaron de los 2 pulmones. También me sacaron huesos de las 2 caderas para ponérmelos en esta parte y en el interior de la boca porque no me quedaba nada. De hecho, se ve que la parte que antes estaba acá, ahora está acá, porque me estiraron la piel hasta acá. Es un proceso muy arduo y ahora tengo que volver a operarme. Así que sí, faltan unos cuantos pasos más. La parte más dura de la recuperación es el hecho de que tienes que empezar a reconstruir tu vida desde cero. Sufro de dolor crónico, así le dicen, y es todo el tiempo, pero estoy muy acompañada. Tengo tanto apoyo que a veces tengo que frenarlos un poco porque todos quieren venir mucho más en paz. Hola, soy Abby otra vez. Soy la que recibió 3 disparos, uno en la cara, uno en el corazón y uno en el pulmón. Era muy importante para mí empezar a hacer videos y difundir mi caso. Algo que me dije durante mucho tiempo fue... La noche caía lentamente sobre las colinas de Nueva Jersey, y en el aire frío de marzo de 1932 parecía flotar un silencio espeso, casi insoportable. Las ramas desnudas de los árboles golpeaban contra las ventanas de la mansión Lindbergh, como si fueran dedos largos y huesudos que intentaban advertir de algo. Adentro, el fuego de la chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras temblorosas sobre las paredes. Charles Lindbergh, el héroe nacional, el aviador que había cruzado en solitario el Atlántico, se sentía por primera vez en su vida vulnerable. No frente al viento ni a las tormentas, sino frente a la fragilidad de la vida misma. En el piso de arriba, en la habitación cuidadosamente decorada con tonos suaves, dormía su hijo de apenas 20 meses. El pequeño Charles Jr., con su cabello rubio y su piel sonrosada, respiraba con la tranquilidad de quien no conoce aún los peligros del mundo. Anne Morrow, su madre, se acercó a la cuna, arropó al niño y, antes de apagar la lámpara, acarició sus mejillas con la ternura de una madre que nunca imagina que ese instante será uno de los últimos en que verá a su hijo con vida. El reloj de la sala marcaba las 9 de la noche cuando Anne se retiró a descansar. Afuera, el viento se intensificaba, y los perros del vecindario ladraban con una insistencia extraña, como si presintieran algo. Nadie dentro de aquella casa podía imaginar que, mientras tanto, en la oscuridad del bosque que rodeaba la propiedad, varias figuras se movían sigilosamente. No eran simples ladrones, eran hombres que sabían lo que buscaban. Y lo que buscaban era el tesoro más frágil y más doloroso de todos. Un niño, una escalera rudimentaria, hecha a mano, se apoyó contra la pared de la habitación del bebé. La madera crujió bajo el peso de un desconocido que subía lentamente, paso a paso, conteniendo la respiración. Dentro de la casa, nadie escuchó nada. Cuando la ventana se abrió con un leve chirrido, el aire helado se mezcló con el calor del cuarto infantil. El intruso avanzó con la precisión de alguien que había estudiado cada rincón de la mansión. El pequeño apenas se movió, quizás soñando con algo agradable, ignorante de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En cuestión de minutos, el niño desapareció, envuelto en una manta, llevado por manos que no eran las de sus padres. La escalera se desplomó, partiendo en 2 pedazos que quedaron abandonados en el barro. Ese fue el único rastro físico que dejó aquella visita infernal. El secuestrador se internó de nuevo en la oscuridad, y con él se desvaneció la inocencia de una nación entera. Cuando Anne entró más tarde en la habitación, encontró la cuna vacía. El silencio que la envolvió fue tan brutal que apenas pudo gritar. Bajó corriendo las escaleras, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par, y se lanzó hacia su esposo. Charles subió de inmediato, incrédulo, con la esperanza de que su mujer estuviera equivocada.
pero la cuna seguía vacía, con las sábanas arrugadas y frías. El héroe del aire, el hombre que había desafiado la inmensidad del océano, se arrodilló junto a aquella cama infantil, sintiendo por primera vez que la fuerza de sus alas no servía para proteger a quien más amaba. El teléfono sonó. La policía fue alertada, y pronto la mansión se llenó de agentes, periodistas y curiosos que no tardaron en enterarse de la tragedia. Afuera, los focos iluminaban la fachada de la casa, mientras los vecinos murmuraban en voz baja, como si estuvieran presenciando el inicio de una pesadilla colectiva. En el suelo, bajo la ventana, se encontró la escalera rota y una nota escrita con una caligrafía torpe. Exigía dinero, mucho dinero, a cambio del bebé. La noticia recorrió el país como un rayo. El secuestro del hijo de Charles Lindbergh, el hombre más admirado de América, era un golpe directo al corazón de la nación. La gente lloraba, se indignaba, temblaba de rabia y de miedo. Si al hombre más famoso, al héroe más celebrado, le podían arrebatar a su hijo de los brazos, ¿qué quedaba para los demás? La sensación de inseguridad se propagó como un virus, y las calles de las ciudades se llenaron de rumores, de sospechas, de miedo. Mientras tanto, el FBI, recién creado y con ansias de demostrar su eficacia, se volcó en el caso. Los periódicos lo llamaron el crimen del siglo, y no exageraban. Cada pista era seguida con una intensidad frenética. Los vecinos fueron interrogados, los sirvientes, los familiares, incluso los amigos más cercanos. Nadie estaba libre de sospecha, porque en medio de esa oscuridad había una pregunta que se repetía una y otra vez. ¿Cómo alguien había podido entrar y salir de aquella casa sin ser visto ni escuchado? Los investigadores comenzaron a especular con una hipótesis aterradora. ¿Y si los secuestradores no eran extraños? ¿Y si, de algún modo, alguien cercano, incluso alguien dentro del círculo íntimo de los Lindbergh, había facilitado aquel crimen? La idea de que los propios rescatistas, aquellos que se suponía debían salvar al niño, pudieran ser parte del secuestro, comenzó a flotar como un fantasma. El dinero del rescate, fijado en $50,000, una suma descomunal para la época, fue reunido con rapidez. Charles Lindbergh, desesperado, estaba dispuesto a darlo todo. En cada billete se registró un número de serie, como si esas marcas fueran a convertirse en huellas invisibles, capaces de señalar al culpable. La transacción se pactó en un lugar secreto, en medio de la noche, siguiendo instrucciones que llegaban en cartas escritas con tinta temblorosa y con errores ortográficos. El intercambio ocurrió, y el dinero cambió de manos. Pero el bebé nunca regresó. La angustia se convirtió en desesperación, y la esperanza en una tortura. Semanas después, en un bosque cercano, un campesino descubrió un pequeño cuerpo, apenas reconocible, enterrado de manera torpe bajo hojas húmedas y tierra. Era Charles Jr. La nación entera enmudeció. La noticia cayó como una piedra en el corazón de millones de personas. La tragedia no solo había consumido a una familia, sino que había revelado la vulnerabilidad de todo un país. Las sospechas se multiplicaron. Los ojos de la policía se fijaron en extraños, en vecinos, en obreros, pero también, y aquí estaba lo más inquietante, en quienes se habían ofrecido a ayudar en la investigación, entre los rescatistas, entre los mediadores. Podía haber habido manos manchadas de sangre. Y la idea de que los salvadores fueran también verdugos era un veneno imposible de tragar. El caso se convirtió en una herida abierta en la historia de Estados Unidos. Los periódicos explotaban cada detalle, los rumores crecían sin control, y cada noche millones de personas se acostaban imaginando la misma escena. Un niño arrancado de su cuna por alguien que quizás sonrió en público, ofreciendo ayuda, mientras en secreto escondía la más cruel de las intenciones. Ese contraste, esa paradoja atroz, fue lo que marcó la memoria colectiva. El bebé que fue secuestrado por quienes, en teoría, habían venido a rescatarlo. El hallazgo del pequeño cuerpo cambió todo.
La noticia se extendió con la velocidad de un incendio, devorando cualquier resquicio de esperanza. La imagen del héroe, Charles Lindbergh, inclinado sobre la tierra húmeda donde yacía su hijo, se convirtió en un símbolo devastador. La nación que lo había celebrado por volar más allá de los límites humanos, ahora lo veía derrotado por algo que ni el coraje ni la técnica podían enfrentar: la crueldad de otros hombres. Los periódicos imprimieron titulares en letras negras enormes, casi como gritos: «Asesinado el bebé Lindbergh». La gente se agolpaba en los kioscos, con el corazón encogido. Había rabia, había dolor, y sobre todo había miedo. Si un héroe nacional no había podido proteger a su hijo, ¿qué destino aguardaba a los demás? Mientras el país lloraba, la investigación se volvía más oscura. El FBI, junto con la policía estatal, se sumergió en un laberinto de pistas contradictorias. La escalera rota, las notas de rescate, los billetes marcados. Cada pieza parecía encajar y al mismo tiempo desviarse. Y en medio de aquel caos surgía una sospecha que helaba la sangre. Había alguien dentro de los círculos de confianza de los Lindbergh que había jugado un papel en el crimen. La idea no era descabellada. El secuestro había sido demasiado preciso para ser obra de improvisados. ¿Cómo sabían exactamente qué noche el niño estaría en esa casa, en esa habitación, en esa cuna? ¿Cómo lograron entrar y salir sin ser detectados, en un lugar vigilado, aislado, rodeado de empleados y de vecinos atentos? Los investigadores comenzaron a mirar hacia los supuestos rescatistas, aquellos que se habían ofrecido a mediar entre los secuestradores y la familia. Entre ellos se encontraba un misterioso profesor retirado, John Condon, apodado Jafsie, que se convirtió en intermediario al recibir una carta de los criminales. Se presentaba como un voluntario patriótico, un hombre dispuesto a servir a su país, ayudando a recuperar al niño. Pero cuanto más hablaba, más dudas sembraba. ¿Cómo había establecido contacto tan rápido con los secuestradores? ¿Por qué sus palabras parecían coincidir demasiado con los mensajes anónimos? La figura de Condon se volvió inquietante. Su tono teatral en entrevistas, sus relatos exagerados sobre encuentros clandestinos en cementerios y parques, pintaban la escena de un modo que parecía sacado de una novela más que de la realidad. Y sin embargo, estaba allí, en el centro del drama, un anciano profesor que decía ser mediador, pero que tal vez jugaba un papel más siniestro. Cada nuevo detalle añadía un velo de confusión. Se habló de una reunión en un cementerio del Bronx, donde Condon entregó parte del dinero a un hombre enmascarado al que llamó John. Se describió a ese hombre como extranjero, de acento germano, robusto, nervioso. El encuentro fue breve, oscuro, casi clandestino. El bebé, sin embargo, nunca apareció. Las cartas de los secuestradores seguían llegando, siempre con la misma caligrafía retorcida, con círculos y símbolos extraños como firma, una marca que parecía un sello personal, como si quisieran dejar su impronta para la eternidad. Los mensajes exigían paciencia, pedían silencio, juraban que el niño estaba a salvo. Mentiras escritas con tinta, que mantenían a la familia y a la nación entera atadas a una ilusión cruel. En las calles, el caso se convirtió en un espectáculo macabro. Los vecinos discutían en las esquinas, los periódicos inventaban detalles, los vendedores ambulantes ofrecían fotos y panfletos con teorías del crimen. La tragedia se transformó en mercancía, y el dolor de una familia se exhibía como un circo mediático. Pero en la mente de los investigadores, la pregunta persistía: ¿quién había sido capaz de traspasar la línea sagrada de la cuna? Y lo más inquietante, ¿con qué ayuda? A medida que la policía rastreaba los números de serie de los billetes del rescate, una red invisible empezaba a revelarse. Los dólares marcados aparecían en gasolineras, en tiendas de barrio, en pequeños comercios de Nueva York. Siempre en manos de un hombre con acento extranjero, que pagaba en efectivo y nunca dejaba más rastro que una mirada fugaz. Finalmente, en septiembre de 1934, un billete marcado apareció en una gasolinera. El empleado, desconfiado, tomó nota de la matrícula del automóvil del cliente.
El vehículo pertenecía a un carpintero alemán llamado Bruno Richard Hauptmann. Cuando la policía allanó su casa, encontró más de $14,000 en billetes del rescate escondidos en su garaje. Las piezas empezaban a encajar. Hauptmann, inmigrante, sin un empleo estable, tenía las manos de un carpintero experto. Podía haber fabricado la escalera improvisada. Sus antecedentes, su carácter reservado, su negativa a dar explicaciones claras, todo lo convertía en el sospechoso ideal. La detención de Hauptmann fue presentada como la victoria de la justicia. La prensa lo bautizó de inmediato como el secuestrador del siglo. Su rostro, rígido, de rasgos duros, apareció en todos los periódicos. La nación respiraba con alivio, convencida de que el monstruo había sido atrapado. Pero entonces surgió un nuevo escalofrío. ¿Y si no había actuado solo? ¿Y si detrás de ese carpintero había toda una red, una conspiración, quizá integrada por algunos de aquellos que, en teoría, habían trabajado para rescatar al niño? El juicio contra Hauptmann fue un espectáculo que paralizó al país. Se instaló una sala improvisada para dar cabida a cientos de periodistas. La gente hacía fila durante horas solo para entrar y ver al hombre acusado de secuestrar y asesinar al hijo de Lindbergh. Dentro, los abogados se enfrentaban en duelos verbales que parecían teatro. Los testigos narraban escenas oscuras, los expertos describían la madera de la escalera como si se tratara de una reliquia maldita, y el propio Hauptmann mantenía un silencio obstinado, negando una y otra vez su participación. El veredicto fue implacable. Culpable. La condena. La silla eléctrica. La multitud celebró la sentencia como un acto de justicia. Pero en la penumbra del caso seguían resonando las dudas. ¿Realmente había sido Hauptmann el cerebro del secuestro? ¿O era solo una pieza, tal vez un peón, sacrificado para calmar la furia de un país? Lo que nadie podía negar era que, entre los que se presentaban como rescatistas, mediadores o voluntarios, había sombras demasiado densas. La frontera entre los que ofrecían ayuda y los que habían tendido la trampa era tan delgada que resultaba imposible distinguirla. Esa fue la herida más profunda del caso. La sospecha de que, en el intento de salvar al bebé, algunos habían contribuido a condenarlo. Las lágrimas de Anne, los silencios de Charles, las noches interminables de un país entero que se preguntaba cómo había sido posible, se mezclaban con un eco aterrador. Tal vez la traición había estado dentro desde el principio. Tal vez el bebé había sido secuestrado no por enemigos lejanos, sino por manos que se disfrazaban de salvación. La tragedia se había consumado, pero la sombra del engaño apenas comenzaba a extenderse. Y en esa sombra, la historia guardaba todavía secretos que el tiempo se negaba a revelar. El eco del veredicto contra Bruno Richard Hauptmann aún resonaba en los pasillos del tribunal cuando la multitud, agolpada en las calles, comenzó a vitorear. Era como si hubieran presenciado un espectáculo catártico, un ritual en el que el culpable había sido señalado y castigado. La rabia acumulada durante meses encontraba, por fin, un blanco sobre el cual descargarse. Pero detrás de ese clamor de justicia, una inquietud se mantenía agazapada. En los ojos de algunos investigadores, en las páginas más serias de ciertos periódicos, en los susurros que corrían por los cafés y los bares, persistía una duda corrosiva. ¿Era realmente Hauptmann el único responsable? El carpintero alemán sostenía su inocencia con la tenacidad de un hombre que sabe que la soga ya cuelga sobre su cuello. Alegaba que el dinero encontrado en su garaje le había sido entregado por un antiguo socio, ya fallecido, llamado Isidor Fisch. Decía que jamás había visto al bebé, que jamás había construido la escalera, que era víctima de una conspiración. Y aunque su versión parecía frágil, había detalles que no terminaban de encajar en el relato oficial. La supuesta firma de los secuestradores en las cartas, ese símbolo extraño hecho de círculos y puntos, nunca pudo vincularse directamente a Hauptmann. Tampoco había testigos que lo hubieran visto cerca de la mansión Lindbergh la noche del secuestro. Sí, la madera de la escalera coincidía con tablas de su taller,
¿Pero era suficiente para condenar a un hombre a muerte? ¿O era la pieza más fácil de sacrificar para que la nación respirara aliviada? El juicio, transmitido por radio y seguido por millones de personas, había tenido un aire teatral. Las declaraciones de testigos eran interrumpidas por exclamaciones del público. Los periodistas competían por describir cada gesto, cada palabra, cada silencio del acusado. No era solo un proceso judicial, era un espectáculo nacional. Y como en todo espectáculo, lo que importaba no era la verdad, sino la catarsis. Hauptmann fue enviado al corredor de la muerte en la prisión de Trenton. Durante meses, su figura se convirtió en un fantasma que dividía opiniones. Para muchos era el monstruo que había arrebatado al hijo de un héroe. Para otros era un chivo expiatorio, condenado más por la presión de la opinión pública que por las pruebas. Cada día que pasaba, su celda se llenaba de cartas, algunas de odio visceral, otras de compasión, escritas por desconocidos que veían en él a un hombre atrapado en un engranaje demasiado grande. Mientras tanto, los Lindbergh intentaban sobrevivir al vacío insondable que había dejado la muerte de su hijo. Anne, consumida por la tristeza, apenas hablaba. Charles, endurecido por el dolor, se convirtió en un hombre distante, frío, casi inalcanzable. La casa que había sido escenario de risas y esperanzas se volvió un mausoleo de recuerdos. La cuna vacía, el cuarto silencioso, la ventana que había sido violada por la sombra de un intruso. Todo seguía allí, como heridas abiertas imposibles de cerrar. El país de Escocia, sin embargo, no podía detenerse. La ley Lindbergh fue aprobada con rapidez, endureciendo las penas para los secuestros y permitiendo la intervención federal en esos casos. Era la respuesta de un Estado herido, que necesitaba mostrar fuerza para tapar su vulnerabilidad. Pero la ley, aunque necesaria, no resolvía la pregunta más dolorosa. ¿Quién había traicionado desde dentro? Porque la sospecha de que los rescatistas, los intermediarios, los supuestos voluntarios, habían jugado un papel turbio, seguía latente. El profesor Condon, con su teatralidad sospechosa, nunca fue procesado. Sus encuentros nocturnos, sus cartas recibidas, su papel ambiguo quedaron como un misterio. ¿Había sido realmente un puente hacia los secuestradores o un cómplice que jugaba a dos bandas? El propio Lindbergh, en privado, confesaba sus dudas. ¿Cómo podía confiar en alguien cuando todo indicaba que el secuestro había requerido información precisa, casi íntima? El niño había estado enfermo esa noche, detalle que solo sabían unas pocas personas cercanas. ¿Cómo supieron los criminales el momento exacto para actuar? La idea de que los propios rescatistas hubieran traicionado era insoportable, pero imposible de descartar. Las sombras se multiplicaron cuando, meses después, se reveló que varios policías locales habían aceptado sobornos de periodistas para filtrar detalles del caso. Lo que había comenzado como una tragedia se había transformado en un negocio, en una maquinaria que devoraba secretos y fabricaba versiones. ¿Hasta qué punto los rescatistas, los agentes, los intermediarios, habían colaborado en silencio para convertir el dolor en espectáculo? Hauptmann fue ejecutado en 1936. La silla eléctrica apagó su vida en un instante, pero no apagó las dudas. Su esposa clamó hasta el final por su inocencia, sosteniendo que el verdadero asesino seguía libre. Y aunque la justicia había cerrado el caso oficialmente, en el corazón de la gente persistía un vacío. ¿Había muerto el culpable o un inocente? El eco de esa duda se extendió más allá de las fronteras. En Europa, en América Latina, en Asia, los periódicos reprodujeron la historia. El mundo entero hablaba del bebé Lindbergh, el niño que había sido secuestrado y asesinado, pese a los esfuerzos de quienes juraban rescatarlo. Y lo más perturbador era la paradoja central. La línea que separaba a los salvadores de los verdugos era tan fina que se desdibujaba. Los rescatistas, aquellos que habían llenado las portadas como héroes improvisados, quedaban ahora bajo la sombra de la sospecha. No se trataba solo de Hauptmann, ni del profesor Condon, ni de los agentes corruptos. Era algo más profundo.
La sensación de que la confianza se había quebrado para siempre. Que en el intento de salvar a un niño, se habían puesto en juego ambiciones, vanidades, secretos y traiciones que habían sellado su destino. Ese fue, quizás, el mayor crimen. No solo el secuestro y la muerte del bebé, sino la traición de la confianza. La nación entera se miraba en un espejo roto, incapaz de distinguir a los héroes de los villanos, y en ese reflejo fragmentado quedaba grabado el recuerdo imborrable de una cuna vacía, símbolo de la inocencia arrebatada. El caso del bebé Lindbergh se transformó así en una herida eterna, un relato contado de generación en generación, no solo por la brutalidad del crimen, sino por la ambigüedad que lo rodeaba. Porque lo verdaderamente aterrador no fue que un extraño irrumpiera en la noche y se llevara a un niño, sino que tal vez los mismos que extendieron sus manos para rescatarlo fueron, en secreto, quienes habían firmado su condena. El eco de la ejecución de Bruno Richard Hauptmann se disipó con el tiempo, pero la herida del caso nunca cicatrizó. Estados Unidos intentó pasar página, como si el silencio pudiera sepultar la tragedia. Pero el espectro del bebé Lindbergh seguía rondando los titulares, las conversaciones familiares y las pesadillas colectivas. El crimen del siglo se había convertido en mito, en advertencia, en un recordatorio doloroso de que la seguridad podía ser una ilusión frágil, y sin embargo, la historia estaba lejos de terminar. Cada cierto tiempo, como brasas que se reavivan bajo la ceniza, surgían nuevas teorías, nuevos testigos, nuevas voces que afirmaban que la verdad oficial era apenas una máscara. Los archivos policiales se abrieron. Los periodistas revisaron documentos olvidados. Los escritores hurgaron entre declaraciones. Y de esas sombras emergió una pregunta más inquietante que nunca. ¿Qué papel habían jugado realmente los rescatistas, aquellos que se presentaron como salvadores? La figura del profesor John Condon seguía siendo una pieza incómoda del rompecabezas. Había sido el intermediario, el que negoció con los supuestos secuestradores en un cementerio, el que entregó el dinero del rescate, el que hablaba con teatralidad ante la prensa como si narrara una novela. Y sin embargo, jamás fue acusado formalmente. Su cercanía con los criminales, su facilidad para recibir cartas y organizar encuentros, lo convertían en un personaje ambiguo. ¿Un ingenuo patriota manipulado o un cómplice disfrazado de benefactor? Los investigadores que revisaron el caso décadas más tarde encontraron inconsistencias en sus relatos. Condon se contradecía, exageraba, omitía. A veces parecía disfrutar de la atención, como si el sufrimiento ajeno le hubiera ofrecido un escenario inesperado. Y entre las cartas y las transacciones había huecos imposibles de ignorar. ¿Por qué nunca entregó ciertos detalles a la policía? ¿Por qué parecía saber más de lo que admitía? Pero no era el único en el centro de las dudas. Algunos agentes que participaron en la investigación fueron acusados de manipular pruebas, de presionar testigos, de filtrar información a periodistas a cambio de dinero. La corrupción policial, sumada al espectáculo mediático, envenenaba cualquier certeza. ¿Cuántos de esos supuestos rescatistas trabajaban realmente por la verdad? ¿Y cuántos por su propio beneficio? El propio Lindbergh, atormentado, comenzó a desconfiar de todos. Veía traición en cada mirada, sospecha en cada gesto. Su dolor lo volvió hermético, distante, incapaz de confiar incluso en sus más cercanos colaboradores. El héroe nacional, el aviador invencible, era ahora un hombre roto, que miraba al mundo como si fuera un enemigo. Anne, en cambio, se refugió en la escritura. Sus diarios revelan a una madre devastada, que luchaba por no hundirse en la oscuridad. Pero en cada página se filtra la misma angustia, la certeza de que nunca sabría toda la verdad. Esa incertidumbre, más cruel que la muerte misma, fue la carga que llevó hasta sus últimos días. El juicio contra Hauptmann había ofrecido un cierre oficial, pero la sociedad no encontraba paz. Había preguntas que permanecían abiertas, como heridas mal cosidas. ¿De dónde provenía exactamente la información sobre la enfermedad del niño la noche del secuestro? ¿Cómo supieron los secuestradores que esa noche era la indicada? ¿Por qué la escalera estaba construida con tanta precisión, como si quien la fabricó conociera la estructura de la casa?
Y lo más perturbador, ¿por qué tantos de los que se presentaron como rescatistas parecían más interesados en protagonizar la historia que en resolverla? La ambigüedad se convirtió en la esencia del caso. Cada rescatista cargaba con una sombra. Condon, con su teatralidad. Los agentes, con sus sobornos. Incluso algunos vecinos, que aseguraban haber visto luces o figuras, pero cambiaban sus relatos según el periodista que los entrevistara. Todos jugaban un papel en la tragedia, y todos parecían llevar consigo un secreto. El tiempo transformó el crimen en leyenda. Películas, libros, documentales, canciones, todos alimentaban la memoria colectiva. Pero más allá de los detalles, lo que realmente estremecía era la paradoja central. El bebé Lindbergh había sido secuestrado por quienes, de algún modo, se habían presentado como rescatistas. Esa idea, tan cruel como confusa, se convirtió en la espina dorsal del mito. El país aprendió a vivir con la herida, pero la herida nunca dejó de sangrar. La palabra secuestro ya no era solo un crimen, era una amenaza latente, una posibilidad que acechaba incluso a los más poderosos. Y con ello, la confianza en los rescatistas, en los mediadores, en los guardianes de la ley, quedó marcada para siempre. Porque lo verdaderamente aterrador no era que un extraño irrumpiera en la noche y se llevara a un niño. Lo aterrador era pensar que quienes debían salvarlo podían, al mismo tiempo, condenarlo. Ese eco, esa sospecha corrosiva, sobrevivió más allá del caso, más allá de la familia Lindbergh, más allá del tiempo. Era un recordatorio permanente de que la frontera entre el héroe y el verdugo puede ser apenas una sombra. Y esa sombra, desde 1932, nunca dejó de proyectarse sobre la memoria del mundo. La memoria del caso Lindbergh se convirtió con los años en una herida que nunca cerraba del todo, y cada década que pasaba parecía añadir una capa de misterio más espesa. Los periódicos antiguos, amarillentos por el paso del tiempo, todavía mostraban los rostros de los protagonistas. El niño rubio de mirada inocente, los padres convertidos en estatuas de dolor, el carpintero alemán señalado como monstruo, y los supuestos rescatistas, envueltos en un aura ambigua que los hacía aparecer y desaparecer de las sombras según la versión de cada investigador. En las noches de invierno, en bares y salones familiares, se seguía hablando del crimen del siglo. La gente lo narraba como si fuera una fábula siniestra. Algunos juraban que Hauptmann había sido culpable. Otros aseguraban que había sido un chivo expiatorio. Otros, los más desconfiados, sostenían que los verdaderos culpables nunca habían sido buscados porque estaban demasiado cerca, demasiado mezclados con los rescatistas. Y esas voces, aunque parecían rumor, tenían un eco inquietante. Porque en cada revisión del caso surgían detalles que parecían señalar hacia la misma conclusión. La traición no había venido del exterior, sino de adentro. El nombre de John Condon volvía una y otra vez como un fantasma. Su papel de intermediario era tan enigmático que parecía diseñado para sembrar dudas eternas. ¿Por qué había aceptado, un anciano profesor retirado, convertirse en portavoz de criminales que amenazaban con asesinar a un bebé? ¿Por qué lo habían contactado a él y no a otro? ¿Por qué siempre estaba en el centro del escenario, narrando con dramatismo sus encuentros nocturnos, como si disfrutara la atención que la tragedia le otorgaba? Algunos investigadores posteriores llegaron a plantear que Condon pudo haber sido utilizado como una marioneta, alguien ingenuo al que los verdaderos secuestradores manipularon. Pero otros iban más lejos. Tal vez no era tan ingenuo. Tal vez fue cómplice. Su proximidad con el dinero del rescate, sus relatos plagados de inconsistencias, y el hecho de que nunca enfrentara un juicio real, dibujaban un perfil que oscilaba entre la torpeza y la complicidad. El caso se volvió aún más turbio, cuando comenzaron a aparecer archivos desclasificados que revelaban prácticas policiales dudosas. Algunos testigos clave habían cambiado sus versiones después de largas horas de interrogatorios. Otros aseguraban que fueron presionados para señalar a Hauptmann. Y las pruebas materiales,
como la madera de la escalera o la caligrafía de las cartas, habían sido presentadas con un dramatismo más propio de un espectáculo que de una investigación rigurosa. Era como si la búsqueda de justicia hubiera sido reemplazada por una necesidad desesperada de cerrar el caso, de darle al público un culpable, aunque fuera a costa de la verdad. Y en ese proceso, los rescatistas, aquellos que supuestamente buscaban salvar al niño, terminaron convertidos en actores de una farsa trágica, donde cada gesto podía esconder un motivo oculto. El propio Lindbergh, incapaz de soportar la presión y la exposición, decidió abandonar Estados Unidos con su familia. Viajaron a Europa buscando anonimato, pero allí, la sombra del secuestro los seguía. La tragedia los había marcado de manera irreversible, y el héroe que había volado sobre el Atlántico se convirtió en un hombre perseguido por fantasmas. Mientras tanto, la opinión pública estadounidense quedó dividida. Para algunos, el caso era un ejemplo de justicia cumplida. El culpable había sido atrapado y castigado. Para otros, era un monumento al error judicial y a la traición de la confianza. Pero lo que nadie podía negar era el veneno que había quedado. La sospecha de que los rescatistas habían sido parte del crimen. Esa sospecha era más devastadora que el crimen mismo, porque destruía la base de la confianza. ¿Cómo creer en quienes extienden la mano para salvarnos, si detrás de esa mano puede esconderse un puñal? ¿Cómo confiar en los mediadores, en los voluntarios, en los guardianes de la ley, si el mismo papel de rescatista puede ser un disfraz? El eco de esa paradoja convirtió al caso en una advertencia eterna. En los años siguientes, cada vez que un niño desaparecía, cada vez que un rescate se organizaba, la sombra del bebé Lindbergh flotaba sobre los titulares. El miedo no era solo al secuestro, sino a la traición. Las lágrimas de Anne, los silencios de Charles, la ejecución de Hauptmann, las dudas sobre Condon y los policías corruptos. Todo se entrelazaba como un tapiz oscuro, imposible de desenredar. Y en ese tapiz, el rostro inocente de un niño se convirtió en símbolo de la vulnerabilidad más absoluta. Porque lo que estremecía no era únicamente el secuestro, ni siquiera la muerte, sino el hecho de que en la línea difusa entre víctimas, verdugos y rescatistas, la traición podía disfrazarse de salvación. Esa verdad incómoda fue el verdadero legado del crimen del siglo. El caso nunca terminó realmente. Sigue vivo en los libros, en las discusiones, en las pesadillas. Y cada vez que alguien menciona la historia, se revive la misma sensación de vértigo, la certeza de que el bebé fue secuestrado, por aquellos que, en teoría, habían venido a rescatarlo. Las décadas pasaron, y el caso Lindbergh, lejos de apagarse, se transformó en un fantasma que se negaba a ser enterrado. Cada generación volvía a mirar los mismos archivos, las mismas fotos, los mismos titulares amarillentos, buscando un sentido que nunca terminaba de aparecer. Era como si la historia se resistiera a cerrarse, como si el eco de la cuna vacía siguiera llamando desde algún rincón de la memoria colectiva. En los años 60, 70 y 80, investigadores independientes y periodistas retomaron el expediente con ojos nuevos. Descubrieron contradicciones, silencios, pruebas olvidadas. Cada hallazgo era como un destello que iluminaba la oscuridad por un instante, solo para mostrar más sombras. Uno de esos destellos apuntaba, otra vez, a los rescatistas. El profesor John Condon, ya anciano, murió sin haber sido procesado. Hasta el final insistió en su papel de voluntario patriótico, en que todo lo que había hecho había sido por amor al país y a la familia Lindbergh. Pero las inconsistencias de sus relatos nunca desaparecieron. Había frases suyas que sonaban demasiado teatrales, demasiado ensayadas, como si estuviera interpretando un papel. Y entre los que revisaban el caso, esa idea crecía. Tal vez Condon no había sido solo una marioneta, sino también un actor consciente del drama. Lo mismo ocurría con algunos agentes que, en su momento, habían sido considerados héroes por participar en la investigación. Archivos desclasificados revelaron vínculos con periodistas que les pagaban por filtrar detalles. Había dinero circulando entre bastidores, dinero que convertía el dolor de una familia en espectáculo público.
Y en ese juego de poder y fama, la verdad quedaba relegada. Las dudas sobre la escalera, sobre la caligrafía de las cartas, sobre los testigos presionados, se acumulaban como piedras en un muro imposible de derribar. Y detrás de ese muro seguía latiendo la pregunta más inquietante. ¿Había sido realmente Hauptmann, el secuestrador solitario, o había caído en una red donde algunos de los supuestos rescatistas jugaban un papel doble? Los hijos de los Lindbergh, nacidos después de la tragedia, crecieron bajo la sombra de aquel crimen. Su apellido, asociado para siempre a la gloria del aviador y al horror del secuestro, los marcó con un peso insoportable. En entrevistas posteriores, algunos reconocieron que su infancia estuvo atravesada por el silencio y el miedo. En cada habitación, en cada mudanza, en cada gesto de sus padres, estaba presente el recuerdo del hermano perdido. Charles Lindbergh, por su parte, se refugió en la aviación y en proyectos científicos, pero nunca volvió a ser el hombre que América había celebrado. Su rostro endurecido y su mirada distante lo delataban. Había aprendido que ni la fama ni la hazaña podían proteger a lo que más amaba. Anne escribió memorias que conmovieron al mundo, pero en cada página era visible la grieta de un corazón que jamás sanó. El país, entretanto, transformó el caso en una advertencia permanente. La ley Lindbergh se aplicó en decenas de juicios, convirtiéndose en un instrumento legal contra los secuestros. Pero en el fondo, más allá de las leyes, lo que había quedado era el miedo. El miedo a perder a los hijos, el miedo a confiar en falsos rescatistas, el miedo a que la salvación escondiera un precio demasiado alto. Con los años, algunos autores comenzaron a hablar del secuestro no solo como un crimen, sino como un espejo de la sociedad. En él se reflejaban la corrupción, la ambición, la teatralidad de los medios, la fragilidad de la justicia. El bebé Lindbergh no había sido víctima únicamente de unos secuestradores. Había sido víctima de un país entero que necesitaba culpables inmediatos, que transformaba la tragedia en espectáculo, que sacrificaba certezas por la ilusión de justicia rápida. Lo más perturbador era que, en la memoria popular, la frase que más se repetía no era sobre el culpable oficial, sino sobre la paradoja. El bebé había sido secuestrado por sus propios rescatistas. Esa sentencia, repetida como un eco a través del tiempo, era más poderosa que cualquier expediente judicial, porque contenía el núcleo de lo insoportable, la traición disfrazada de ayuda. Aún hoy, en conferencias sobre criminología, en documentales televisivos, en libros que intentan desentrañar la verdad, el caso Lindbergh aparece como una herida que no deja de supurar. Los investigadores modernos, con tecnología forense más avanzada, han intentado revisar pruebas, pero las inconsistencias siguen ahí, como cicatrices imposibles de borrar. Lo que mantiene vivo al caso no es solo la brutalidad del crimen, sino el misterio irresuelto de la traición. Porque cuando un extraño secuestra, la rabia se dirige hacia afuera. Pero cuando la sospecha apunta hacia los rescatistas, hacia los que se presentan como salvadores, la rabia se mezcla con desconfianza, y esa desconfianza contamina todo. El eco del bebé Lindbergh sigue recordándonos que, a veces, el verdadero peligro no llega con rostro de enemigo, sino con máscara de aliado. Y que el mayor crimen no siempre es el que se comete en la oscuridad, sino el que se esconde bajo la apariencia de luz. La historia del bebé Lindbergh, con todo su peso de tragedia y sospecha, nunca fue un relato que pudiera cerrarse con un punto final. Era más bien una herida que se mantenía abierta, sangrando en la memoria colectiva de un país entero. Y cuanto más se alejaba el tiempo de aquel marzo de 1932, más claro quedaba que lo que había quedado no era solo el recuerdo del crimen, sino el eco de una traición que parecía imposible de nombrar. El silencio de la cuna vacía se transformó en símbolo universal. A partir de aquel día, cada padre y cada madre en Estados Unidos miraba a sus hijos con un miedo distinto, como si el mundo hubiera cambiado de forma para siempre. Las ventanas parecían menos seguras, las cerraduras menos firmes, los guardianes menos confiables, porque el verdadero espanto no era la irrupción del extraño, sino la posibilidad de que los propios rescatistas, los que se suponía debían proteger, escondieran en realidad la llave de la desgracia. En los años posteriores,
Cada vez que alguien recordaba el caso, surgía la misma sensación de vértigo. ¿Qué había detrás de tantas inconsistencias, de tantos silencios, de tantos gestos ambiguos? El juicio y la ejecución de Hauptmann habían dado al país un culpable, pero no habían dado paz. La justicia había ofrecido una respuesta, pero no había respondido la pregunta esencial: ¿cómo se había consumado la traición? Algunos decían que la tragedia había sido posible porque demasiados actores buscaron protagonismo, periodistas ansiosos de titulares, policías dispuestos a vender información, mediadores que parecían más interesados en la fama que en la verdad. En ese torbellino, la vida de un niño se convirtió en moneda de cambio, en espectáculo, en mercancía. Y lo más doloroso era aceptar que, entre los rescatistas, quizás se escondía el rostro del verdugo. Otros, en cambio, sostenían que la historia era aún más oscura, que no se trataba solo de corrupción y vanidad, sino de una verdadera conspiración, que los rescatistas habían sido parte activa del crimen desde el inicio, disfrazando su complicidad con gestos de ayuda, que la máscara de salvación había sido la coartada perfecta para sellar la condena del niño. Sea cual fuera la verdad, lo cierto es que el país nunca volvió a confiar del mismo modo. El caso Lindbergh se convirtió en un espejo roto donde todos se miraban con recelo. La confianza, ese lazo invisible que sostiene a las comunidades, se había agrietado. Y en esas grietas, la duda germinaba como una semilla venenosa. La imagen del aviador, antes símbolo de esperanza, quedó para siempre teñida de melancolía. Charles Lindbergh seguiría viviendo, seguiría volando, seguiría siendo admirado por su hazaña, pero ya nunca sería el héroe invencible que había sido. Había visto de cerca lo que nadie quiere ver, que el enemigo puede estar dentro, que los rescatistas pueden traicionar, y esa certeza lo acompañó hasta el final de sus días, endureciendo su carácter, alejándolo del mundo. Anne, por su parte, cargó con la memoria de su hijo como con un libro escrito en llamas. Sus palabras, recogidas en diarios y memorias, siguen estremeciendo a quienes las leen. En ellas no hay odio ni venganza, sino una tristeza infinita. La tristeza de quien sabe que la vida más frágil fue devorada por la ambición y la mentira. El eco del crimen del siglo no se detuvo en Estados Unidos. En Europa, en América Latina, en Asia, la historia del bebé Lindbergh se repetía como una advertencia. Era la prueba de que ningún hogar, por grande que fuera, era invulnerable. Y más aún, era la prueba de que, a veces, la mayor amenaza no es la sombra que acecha desde fuera, sino la mano tendida desde dentro. Hoy, casi un siglo después, el caso sigue latiendo en la memoria. Documentales lo reabren, libros lo reescriben, expertos lo discuten. Y en cada nueva versión, en cada nueva teoría, regresa la misma paradoja. El bebé fue secuestrado por sus propios rescatistas. Esa frase, repetida como un conjuro, es lo que realmente sobrevive. Más allá de Hauptmann, más allá de Condon, más allá de los billetes marcados y las escaleras de madera, lo que permanece es la sombra de la traición disfrazada de salvación. Y esa sombra es la que hiela la sangre, porque nos recuerda que la línea entre héroe y verdugo puede borrarse en un instante. Al final, el caso Lindbergh no es solo la historia de un secuestro. Es la historia de un país que perdió la inocencia, de una familia que perdió la fe, de un mundo que descubrió que incluso en los brazos de quienes se presentan como rescatistas puede esconderse la condena. La cuna vacía sigue allí, en la memoria del siglo, como un símbolo que no se puede borrar. Y cada vez que alguien la evoca, vuelve a escucharse el mismo susurro helado, el mismo escalofrío imposible de apagar. El bebé que fue secuestrado por sus propios rescatistas.